Duda existencial pregunta. Se dice que ya todo se ha pintado, que no hay nada nuevo, aunque también he escuchado que para darte a conocer tu obra debe ser provocadora, que tenga impacto, y quizás por eso hay artistas que pintan lo repulsivo. ¿Tú qué opinas? Que todo se haya ya pintado, pues probablemente, pero el chiste es cómo le das el enfoque tú. Que la obra tiene que ser provocadora, pues siempre, porque si no provoca, no tiene un impacto. O sea, un cuadro que cuelgas y la gente no les provoca. O sea, al contrario, lo que tienes que hacer es provocar a la gente. O sea, que vean tu cuadro y lloren, ¿no? O que vean tu cuadro y se enojen. O que vean tu cuadro y se enamoren. O no sé, o sea, de eso se trata, que el cuadro provoque. Si el cuadro no provoca, no tiene que ser incendiaria siempre. Puede provocar algo más íntimo, pero que provoque. Si no, pues ¿para qué? Y de lo repulsivo, pues sí. O sea, al final se puede pintar lo bello, lo terrible, lo cómico, lo grotesco, lo abstracto. O sea, no sé, toda experiencia humana se puede llevar al arte. Entonces, lo grotesco forma parte de nuestra... O sea, imagínate, una vez pasó esto. Teníamos 2 refrigeradores porque yo pues viví solo muchos años. Y entonces yo ya tenía refrigerador. Entonces me mudé a casa de mi mamá y había 2 refrigeradores, el de mi mamá y el mío, ¿no? Entonces teníamos 2, que a veces era útil cuando teníamos, no sé, una fiesta o algo, pues para poner cervezas a enfriar, pues ya llenabas un refri de cervezas y el otro, pues la comida de la casa, lo que fuera. Pero en algún momento, pues no tenía sentido tener 2 refris conectados. Entonces desconectábamos uno y dejábamos nada más uno, el de la casa. Pero en algún momento no sé por qué cambiamos los refris de lugar, no me acuerdo, no sé, reacomodamos la cocina y los cambiamos de lugar y entonces estaba un refri conectado y otro no. Y un día mi mamá tenía un pollo, un pollo fresco que dijo, pues voy a meter al refri, ¿no? Para cocinarlo después. Y abrió el refri y metió el pollo, pero lo metió al refri que no estaba conectado. Y se le olvidó. Se le olvidó luego que había un pollo, o sea, porque luego ya abrió el otro refri donde sí estaban las cosas frescas y agarraba cosas de ahí y se le olvidó que estaba el pollo adentro de un refri desconectado. Y entonces un día yo bajé a la cocina y abro el refrigerador, también yo no sé por qué, la costumbre, les digo, abro el refrigerador que estaba desconectado, que era antes nuestro refrigerador conectado, ya lo habíamos cambiado, y abro y veo ahí un espectáculo dantesco, o sea, porque había un pollo que tenía 2 semanas ahí descompuesto en el refrigerador. No, era olía, no, o sea, nunca había olido yo algo así, o sea, no, tuvimos que lavar con cloro, no, y el olor no se fue, no sé cuántos, no, una cosa terrible, o sea, fue realmente grotesco. Entonces, pues eso es parte de la vida, ¿no? O sea, así es la vida. Digo, y les contesto, pero seguro todo el mundo tiene anécdotas de estar frente a algo grotesco, ¿no? O algo que, pues sí, no es bonito y no son flores. O sea, es un cadáver descompuesto ahí en tu cocina, ¿no? No sé si han visto Cowboy Bebop, ¿no? Pero hay un episodio así, ¿no? Que tienen una cosa que se quedó en un refri y ya estaba echada a perder y cobra vida. Seguro al que escribió este capítulo le pasó lo mismo, que dejó algo en el refri. Tuvo la misma experiencia. Entonces son experiencias de la vida. Y entonces, obviamente, pues se puede pintar eso, porque todo se puede pintar. Toda experiencia de la vida se puede representar en arte, porque para eso es el arte, ¿no? Para darle sentido, para poder ver la vida, para representar la vida, para profundizar en las cosas que te pasan, o sea, en esa experiencia que tuve que me sacudió realmente, ¿no? O sea, porque, pues, ni modo, ¿cómo no te va a sacudir un pollo descompuesto y entero, el pollo completo, en un refrigerador? Digo, a mí no me interesó pintar eso, pero pues hay gente que sí, ¿no? Y te puedes volver Joel Peter Whitkin, ¿no? Después de una experiencia como esa. Imagínate que eso te pase de niño. Pues va a ser algo recurrente, ¿no? Y, en fin, no sé. Yo creo que sí se puede pintar lo grotesco.